Invitarles, hermano, que me acompañen al Evangelio de según San Mateo, en su capítulo 9, versículo 9. San Mateo 9, 9. ¿Me indican con su amén cuando estén ahí, por favor? San Mateo 9, 9. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer 5 versículos, los 5 versículos de esa perícopa o de ese subtítulo. Vamos a leer el llamamiento de Mateo. Yo leo el 11, ustedes yo leo el 9, ustedes el 10, hermanos, y nos unimos en el versículo 13. Amén, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ustedes. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Ustedes? Todos juntos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar su lugar, por favor. Para aquellos que están anotando, que van a anotar, hermanos, el tema del día de hoy es segregación cristiana. Lo voy a volver a repetir: segregación cristiana. La palabra segregación a las personas, hacer distinción de las personas, es tener ciertos favoritismos porque piensa como yo o me cae bien. ¿Me están siguiendo? Pero cuando decimos esta persona no me cae bien, ya estamos segregando o haciendo división de personas. Y quiero irme al contexto del día de hoy. Nos encontramos con el Evangelio de según San Mateo. Fue escrito, como lo dice, hermano, el título, lo escribió Mateo. El nombre de Mateo significa regalo del Señor. Eso es lo que significa la palabra o el nombre de Mateo, regalo del Señor. Y su otro nombre, hermano, era Leví. Por lo tanto, hermano, se conoce también a Mateo como Leví. Mateo se dedicaba a algo que no caía bien, hermano, a sus conciudadanos. Un publicano, hermano, también así se considera a Mateo, como publicano. ¿Por qué? Porque él se dedicaba, hermano, a recaudar los impuestos que trabajaba él mismo para Roma. Un publicano quien dejó todo para seguir a Cristo. Un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. Eran judíos contratados para cobrar tributos a sus propios conciudadanos, a sus propios compatriotas. Y solían estos publicanos cobrar más para enriquecerse. Mateo fue uno de los 12 apóstoles, uno de las 12 personas que siguió de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero decirles que de alguna manera nos debemos de situar en el contexto. Debemos de situarnos que nadie se había levantado como se levantó el Señor Jesús.
No se había levantado alguien más en la historia como nuestro Señor Jesucristo. Y sin temor a equivocarme, hermano, como dice el versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre. Repita conmigo la expresión, vio a un hombre. Hermanos, Dios nos ha visto a usted y a mí. Y escuche lo siguiente. Jesús sabía a lo que se dedicaba Mateo, a recaudar impuestos. Por lo tanto, era un publicano que a sus conciudadanos no le caían bien. No caía bien Mateo, porque él estaba ayudando a Roma. Como judío, en vez de ayudar a sus propios conciudadanos, él estaba ayudando a Roma. Y no solamente eso, sino él se estaba haciendo rico a causa de sus compatriotas. Y me llama poderosamente la atención que aquí, hermano, Jesús, en vez de hacer una segregación y hacer una distinción y poner etiquetas sobre las personas, yo veo a un Jesús que se acerca. ¿Dicen amén a eso? Mira, hermano, y debemos de decir un fuerte amén ante esa declaración. ¿Sabe por qué? Porque Dios se ha acercado a nosotros en nuestros pecados, en nuestros conflictos. Él se sigue acercando el día de hoy. Vi a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo: sígueme. Vuelvo a insistir, amados hermanos, y yo les he participado esta mi muy personal reflexión. Yo no sé qué es lo que vieron las personas en Jesús. ¿Se acuerda que se lo he compartido algunas veces? Yo no sé qué vieron en Jesús para dejar todo lo que estaban haciendo y seguir a Jesús. Yo no sé qué vieron en Jesús. Yo no sé si fue su tono de voz, yo no sé si fue su complexión, yo no sé, hermano, si fue el color de sus ojos, yo no sé, hermano, si fue su porte, yo no sé, hermano, si fue la manera en la que él se relacionaba, pero sin lugar a dudas podemos ver y podemos leer, hermano, que sin lugar a dudas surtía un gran efecto en las personas. Sin lugar a dudas, hermano, él dijo de sí mismo, ¿verdad? Yo soy el Verbo encarnado, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino al Padre, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Mateo, en el Evangelio, está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Mateo pone a Jesús como un rey. ¿Me están siguiendo? Como un rey victorioso, quien un día regresará sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso lo dice San Mateo 24:30. El rey con poder y gran gloria que regresará por los suyos. En todo el libro de Mateo, Mateo se está preocupando y su enfoque es presentar a los suyos, a los judíos, como el verdadero Mesías, Jesús, presentándolo como el verdadero Mesías, como el verdadero Salvador del mundo. Jesús también llamó a Mateo en el 9:9 que leímos y le dijo: sígueme. ¿Están conmigo, hermanos? Le dijo: sígueme. La misma expresión. Hermano, yo no sé si en ese momento Mateo pudo decir: Señor, pero ¿cómo me dices que te siga? Pero si conocieses mi vida, cómo he hecho mi vida, mi actuar, ¿cómo es posible que tú me digas que te siga? ¿Por qué, hermanos? Porque los recolectores de impuestos estaban entre las personas más despreciables de la sociedad. Hermanos, los recolectores de impuestos como Mateo en aquel momento eran las personas más despreciadas de la sociedad. Yo no sé
si en algún momento de nuestra vida hemos despreciado a alguien. No lo sé. Pero quiero decirle que Dios jamás nos ha despreciado a pesar de cómo somos. Hermanos, probablemente las personas que están a nuestro alrededor, probablemente sí. Pero yo estoy aquí para decirle, hermano, que las personas no conocen nuestro corazón como Dios sí conoce nuestro corazón y conoce nuestra verdad. Y conoce que en medio de nuestra imperfección algo bueno puede pasar. Algo bueno puede suceder. En medio de nuestras imperfecciones, en medio de cómo estemos llevando nuestra vida, Dios es misericordioso. Los publicanos, estas personas que se dedicaban a recolectar, hermano, los tributos de impuestos para Roma, eran las personas más despreciables. Y esa persona, Dios se le acercó. Perdón, Jesucristo se le acercó. A esa persona tan despreciable, a la que nadie quería, o a las personas que nadie quería, Jesús se le acerca. Yo no sé si en algún momento, hermanos, hemos dicho, no, a ese no le hagas la plática. No, a él no te acerques. Porque ese dinero que ellos recolectaban se dividía en dos, para ellos y la otra parte para Roma, la cual no solamente los hacía ladrones, sino traidores a su propia nación. Por eso eran considerados tan despreciables. Ahora, en medio de este título que lleva hoy esta reflexión, quiero, hermanos, preguntarles lo siguiente. A la iglesia de Cristo, a la iglesia en general, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Conoces a Chanito? Sí, pero es alcohólico. Mantente alejado de él. ¿Conoces a tal persona? Pues sí, la conozco. Mira, híjole, pues ahí va el chisme santo, ¿verdad? Y empezamos. ¿Conoces al vecino? ¿Conoces a tal persona? Mantente alejado de él o de ella. ¿Qué nos ha pasado? Y por supuesto, esto es, hermano, más allá de ser una autocrítica o de una crítica hacia nosotros, por supuesto, como conocedores de la palabra, en todo el momento, en toda la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, y aquí es el momento, las personas hablaban mal de Mateo. Las personas no querían acercarse a Mateo porque era un traidor, porque era un ladrón. Pero yo veo a un Jesús diferente. Usted y yo vemos aquí en la palabra a un Jesús que se está relacionando con lo más bajo. Y es por eso, hermano, que llevamos escuchando desde hace muchos años lo siguiente. Si Jesús viniera el día de hoy, Jesús, hermano, no estaría dentro de nuestros hermosos templos o dentro de los hermosos templos que tienen muchos. No estoy diciendo que sea malo, sino estoy yendo más allá. Jesús estaría, hermano, en la esquina, en la plaza, en el mercado. ¿Me están siguiendo? En la calle. Aquella persona que está llorando por su hijo o el hijo que está llorando por su padre. Las personas que nadie quiere. Porque en medio de nuestro criterio y en medio de nuestra, hermanos, de nuestro pensamiento, decimos no te juntes con él. Muchas veces decimos no, es un pecador y señalamos. En nuestra vida cristiana no la hemos pasado encasillando a la gente. ¿Quién es bueno o quién es malo? Y déjeme decirle, hermanos, que en ese posicionamiento en la Escritura nos señala que no debemos de ser así. Por eso, mi pregunta de hace un momento, ¿qué nos pasó?
¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento decidimos? ¿O quién nos puso a nosotros por jueces? ¿Quién nos puso por dueños de la vida de los demás? Cuando San Mateo capítulo 7 dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida, con el mismo criterio que tú midas a tu vecino o a tu prójimo, tú vas a ser medido. ¿Qué nos pasó? Porque creo sin lugar a dudas que en todos los años que llevamos como cristianos, no podemos decir: pastor, lo que está diciendo no lo sabía. Creo, hermano, que ahí no tenemos excusa. Creo que no tenemos excusa el día de hoy cuando hacemos segregación de personas, cuando andamos encasillando y etiquetando a las personas como buenas o malas. Decimos: no lo voy a ayudar porque no tiene mi doctrina. No lo voy a ayudar porque no comparte ciertas cosas conmigo. No lo voy a ayudar porque no piensa como yo. No lo voy a ayudar, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Porque no es de los míos. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasó? ¿A qué punto llegamos para decidir quién sí y quién no? ¿Conoce a esta persona? Sí. Pastor, es que tiene una virgen ahí colgada. Gente pecadora, idólatra. Prefiero no saludarlos. Yo veo a un Jesús que se acerca a Mateo. Y no solamente se acerca a él, sino que le habla: Mateo, sígueme. Escucha lo siguiente. Yo me imagino, porque si usted recuerda, hermano, los primeros discípulos a los que Jesús llamó primero fue a Pedro y a Andrés, su hermano. ¿Están conmigo? A Jacobo. ¿Están conmigo? Fueron los primeros que llamó. Imagínese, ahí va Pedro, Jacobo, nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: va pasando por ahí Jesús y ve a Mateo y lo llama. Imagínese, hermano, lo que pensaron Pedro y todos los discípulos que Jesús ya había llamado. ¿Qué pensaron de Mateo? Muchas veces hacemos así: si usted supiera, si le contara. Pastores, que no le han llegado la información. Fue lo que probablemente pudieron pensar, porque eran personas, estos publicanos como Mateo, eran las personas más despreciables de aquel momento. Y Jesús, yo puedo ver aquí, hermano, hasta cierto punto el sentido de humor de Jesús. ¿Están conmigo? Jesús, hermano, por todo lo que podemos leer en la palabra, era, hermano, un hombre tranquilo, un hombre con paz, un hombre con seguridad, por supuesto. Ponía todo en las manos del Padre. Pero también, hermano, Jesús tenía un sentido de humor. ¿Me están siguiendo? Yo creo, hermanos, que Jesús lo hizo para ver qué decían sus propios discípulos. Cómo por dentro, ¿verdad?, a los demás se escarnecían y se doblaban. ¿Cómo es posible que Jesús haya llamado a Mateo un traidor, un ladrón? ¿Cómo es posible? Jesús nos dijo lo siguiente, igual en San Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué nos pasó? Vuelvo a insistir, ¿en qué momento, en vez de ser luz, hemos sido obscuridad? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Esta es una llamada de atención a cada uno de nosotros, amados. El estilo de vida que estamos llevando, la segregación que muchas veces hemos hecho. Jesús en Mateo 5:16 nos está, hermano, coloquialmente, nos está aventando la bolita. Ustedes son la luz del mundo.
Jesucristo también dijo en Mateo 5, ustedes son la sal. ¿De dónde? De esta tierra. Vuelvo a preguntarnos, no les pregunto, nos preguntamos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué hemos hecho acepción de personas cuando Jesús en ningún momento lo ha hecho y nos ha dicho, ustedes son la luz? Tienen que reflejar el amor y la virtud de Dios en su corazón. No te juntes con esta persona, no le hables a esta persona. No te unas a su grupito, ¿verdad? O no digas o no opinas esto o lo otro de esta persona. Hemos hecho etiquetas de las personas por su condición social, desafortunadamente. Y esto, hermanos, se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Y cuando estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de todas las iglesias. Se ha hecho segregación cultural, económica, social dentro de las iglesias. Sí, hermano, es una verdad y es una realidad que está latente el día de hoy. Nos decimos cristianos, pero no llevamos a cabo el verdadero mensaje de Jesucristo. Únicamente seguimos lineamientos de hombres, más pecadores que de otra cosa, pero no seguimos los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces usted y yo hemos clasificado a la gente. ¿Me están siguiendo? Por su condición social, por su condición económica, por su también condición si piensa igual que yo, o si conoce la Biblia más que yo. Clasificamos a la gente, segregamos a la gente. Jesús nunca clasificó a nadie. Hermanos, ¿se acuerdan de aquel momento cuando llevaron ante él a aquella mujer que había sido sorprendida en el adulterio? ¿Se acuerdan que llevaron los que conocían la ley y a Jesús le dijeron, Jesús, ¿sabes lo que la ley dice? Que debe de morir esta mujer apedreada. Y Jesús no se espantó. Muchas veces, hermanos, a nosotros como cristianos, y lo estoy diciendo en una autocrítica, nada más nos falta santiguarnos. Yo no veo a un Jesús, hermano, que se intimidó. Yo no veo a un Jesús que les dijo, ay, no, aparten de mí a esta mujer pecadora. Jesús dijo a las personas que estaban haciendo, hermano, la murmuración. Jesús dijo a las personas que estaban segregando a esta persona, a esta mujer, bueno, pues el que esté libre de culpa en su vida, pues órale, arrojen la primer piedra a esta mujer. Y las personas fueron dejando sus piedras, porque no podían hacerlo, porque probablemente estaban hasta peor que la mujer. Y Jesús se acerca a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están aquellos que te trajeron a mí? No, Señor, ya no los veo. Bueno, mujer, vete y ya no peques más. Etiquetamos, clasificamos a la gente cuando Jesús nunca etiquetó y nunca clasificó a nadie. ¿Sabe por qué pasa esto? Y aprendamos esto el día de hoy. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta es tan sencilla que a lo mejor a algunos de ustedes les va a sorprender. Porque evitamos amar a las personas. Evitamos amarlos. Cuando la palabra dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, ¿verdad que así dice? De Jesucristo nunca hubo un señalamiento a tu vida, ¿verdad que no? Ni a mi vida. Nos abrazó y nos amó. Pues eso ve y dalo a los demás. No, pastor, es que deben de seguir el reglamento al pie de la línea.
No, 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 pastor, es que deben de vestirse de tal manera. No, 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 pastor, es que deben de pensar de la siguiente manera. No, no, pastor, es que debemos de bautizarlos luego, luego. Ya empezamos a segregar personas. Ya empezamos a señalar. Ya empezamos a decir, tú sí, tú no. ¿Qué nos pasó? Dejamos de amar a la gente. Dejamos el amor a un lado. Cuando la Biblia nos dice, hermano, y me encanta San Pablo, me encanta Pablo, hermanos, porque él dice, hermano, en 1 de Corintios capítulo 13, que va a llegar el momento, repita conmigo, va a llegar el momento. Otra vez, va a llegar el momento. El apóstol Pablo dice que va a llegar el día, el momento, de que todo, escuche, de que todo esto se va a acabar. Hermanos, de que todo esto se va a acabar. Va a llegar el día que todo esto se va a acabar. Pero únicamente va a perseverar una cosa. ¿Cuál es? El amor. El amor. Qué desafortunados somos cuando pensamos esto. Evitamos amar. ¿Sabe qué nos pasó? Decidimos cerrar el corazón. Decidimos hacer segregación de personas. Decidimos etiquetar a las personas. La doctrina de Jesús, yo no estoy hablando de la doctrina de hombres. La doctrina de Jesús, pastor, ¿a dónde puedo leer la doctrina de Jesús? Aquí, mi hermano, aquí. Aquí está la doctrina de Jesús. Rechaza la segregación. Lo voy a volver a repetir. La doctrina, los dichos, las enseñanzas de Jesús rechaza por completo la segregación. ¿Y sabe qué promueve Jesús? Promueve, hermano, la igualdad, la unidad, el amor ante Dios. Gálatas 3:28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pablo está citando a Jesús. Ya no hay segregación. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay rico, ya no hay pobre. Ya no hay, ¿verdad?, que esta persona me cae bien o esta persona me cae mal. Todos formamos a ser parte del cuerpo de Cristo. En el pasado, algunos grupos, déjenme rectificar. En el pasado fue muy marcado esto que voy a mostrarles. Pero haciendo un autoanálisis, hermano, creo que esto sigue dentro de muchos grupos cristianos. Por eso el título de hoy, segregación cristiana. En el pasado muchos grupos utilizaron interpretaciones aisladas para justificar prácticas segregacionistas. Y escucha el siguiente ejemplo, como la separación racial. ¿Se entiende eso? Por el color de la piel, hermanos. Por el color de la piel. Porque tú eres de tal país. Y déjame decirle que al final, hermanos, y esto está en la historia, aquel hombre sanguinario, tipo del anticristo, Hitler, hizo claramente una segregación. La famosa, ¿verdad?, dinastía o el ADN ario, donde decían, es que este país o esta cualidad de personas es mejor que la otra. En la historia se han usado muchas interpretaciones para hacer una separación por el color de piel. Como lo decía hace un momento, dentro de las comunidades cristianas hay mucha segregación. Y yo siempre he estado en contra de ello.
Porque la palabra no nos enseñó a hacer eso. La palabra no nos enseñó, vente tú que me caes bien, vente, ¿verdad? Pero a ti no te saludo. Yo estoy en contra de todo ello. Siempre he estado en contra de todo ello. Porque en este contexto veo a un Jesús diferente. ¿O por qué nos llamamos cristianos? Porque tratamos de imitar a Cristo, ¿no es verdad? Entonces, lo que decimos que somos con nuestros actos no checan. No hay una congruencia. No la hay. Jesucristo dijo, la teología, el mensaje de Jesús fue el siguiente: si tu enemigo, digan amén, si tu enemigo te pide ayuda, dásela. No, hermano, qué tremendo. Por eso les digo, hermanos, y aquí espero explicarme lo que les di hace un momento. Solamente a nosotros nos falta santiguarnos. No. Y salimos huyendo y hasta salimos hablando en lenguas y reprendiendo. Si tu enemigo te pide ayuda, dásela. Ama a tu enemigo. Si tu enemigo te maldice, tú bendice. ¿Qué nos pasó, hermanos? ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Qué nos pasó? Ante esta separación, hermano, histórica por el color de la piel, no vámonos lejos, hermanos. En los años 20, si usted no lo sabía, en este continente, todavía, hermano, era bien visto la esclavitud. En el 1920, 1930. Porque, y más esclavizaban a las personas, y déjeme darle un dato histórico. A las personas de color o las personas negras, nadie las quería. ¿Me están siguiendo? Y hacían una segregación, los blancos de los negros. Pero hermanos, sin temor a equivocarme, la historia les dio una bofetada, hermano, a todos aquellos que hicieron segregación de estas personas. ¿Sabe por qué? Porque de ahí, hermano, empezó a surgir un mover, un movimiento, hermanos, en los negros. El famoso, hermano, movimiento gospel. El famoso movimiento carismático. ¿Me están siguiendo? Y fue tan tremendo ese mover que fue un impacto hasta el día de hoy a todas las naciones de la tierra. En donde en California, Estados Unidos, específicamente en la calle de Azusa, se surgió, hermano, y empezó a moverse un movimiento pentecostal. ¿A qué me refiero con ese movimiento? Que cada persona que entraba ahí, hermano, y déjeme decirle que no era un templo, no era, hermano, un templo hermoso, no, era un granero. Era un granero. La persona que entraba ahí, hermano, salía sana. Y nos dice la historia, hermanos, que en las paredes estaban ahí las muletas, las sillas de ruedas que la gente dejaba como testimonio de que Dios había sanado a esa persona. Y escuche lo siguiente, esto está tremendo. ¿Sabe de qué raza era el pastor de ahí? De raza negra. ¿Qué nos pasó? Y para utilizar este ejemplo, segregación económica, segregación social, segregaciones que no piensa como yo. Yo veo a un Jesús acercándose ante toda situación. Hay una segregación religiosa, y con esto voy concluyendo.
¿A qué se refiere, pastor, con segregación religiosa? Mira el siguiente planteamiento que le quiero decir. ¿Cuántas Biblias existen? Bueno, sí. Quizás no, sí, perdón, hermanos, no me expliqué bien. Hay una sola Biblia con un solo contenido. ¿O hay muchas? Con un solo contenido. Por lo tanto, hay una sola Biblia. La única diferencia entre la Biblia que nosotros usamos, la Biblia católica, ¿verdad? Si usted la ha tenido, yo la tengo, hermanos, dice lo mismo. Nada más que tiene lo que consideramos nosotros como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Pero es una sola. ¿Me están siguiendo? ¿Y cuántos grupos religiosos hay? Miles. Que yo no pienso como está predicando el pastor, entonces agarro a mi grupo y me voy. E inicio mi propia iglesia. En los años 80 y en los años 90 surgió, hermano, un mover de los famosos centros cristianos. Creo que siguen hasta el día de hoy. Se les llama de otra manera, pero surgió centros cristianos donde algún grupo no estaba de acuerdo con lo que predicaba o la doctrina del pastor y se iba y fundaba su propia iglesia. Yo conocía muchas y puedo decir a cientos. Hay muchos grupos religiosos, pero hay una sola Biblia. Versículo 11 dice lo siguiente: los fariseos, los hombres de aquel entonces, fueron con los discípulos y le dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, veo a un Jesús hasta comiendo con los pecadores, acercándose a ellos. Y esto, hermano, por supuesto, hacía, hermano, y se les retorcía, ¿verdad?, dentro de ellos. ¿Cómo es posible que Jesús esté con los pecadores? ¿Cómo es posible que Jesús esté con los que nadie quiere? Y el versículo 13, Jesús dice lo siguiente: id pues y aprended. Subraya ahí en su Biblia, hermano, esa palabra, aprended. Creo, hermanos, también, en vez de decir qué nos pasó, creo, hermano, que en algún momento no aprendimos bien. Y este es el momento para desaprender lo aprendido y aprendamos bien. Porque Jesús dice en el versículo 13: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero. Y no que te andes ahí santiguando, que no andes ahí viendo demonios por todos lados. Ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores, al arrepentimiento. La traducción contemporánea de la Biblia dice: misericordia y compasión quiero. Y eso es el enfoque de nosotros como comunidad: dar misericordia, dar compasión a aquel que lo está necesitando. Mateo 21, si lo gusta buscar, por favor, y se pone de pie. Mateo 21, hay unos versículos más adelante. Mateo 21, 28. Amén. Y se pone de pie, por favor. Mateo 21, 28 dice lo siguiente, lo voy a ir leyendo. Vamos a leer una enseñanza de Jesús, una parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dio la misma indicación y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. Escuche el planteamiento de Jesús, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y escuchen la explicación de Jesús. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y aquí está la palabra clave, y no le creyeron. Pero los publicanos y rameras creyeron el mensaje de Juan el Bautista. Y ustedes viendo esto, no se arrepienten después de creerle. En medio de los señalamientos, Mateo le pudo haber dicho a Jesús: Jesús, si tú me estás llamando, yo te creo. A pesar de lo que esté viendo a mi alrededor, si tú me estás llamando, yo voy a ti. Esta es una crítica de Jesús al sistema de los sacerdotes, de los ancianos, ante la segregación de los hombres. Es la humildad, amados, es la compasión, es el arrepentimiento sincero y la fe genuina a Dios. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Vamos a orar a Dios. Demos gracias a Dios. Padre,